preguntas que irán llegando. Estoy medio mal de salud, así que espero que se me escuche bien, pero hago una breve presentación. Estamos con, Cristian Chipi Castillo. Él es sociólogo, profesor en las Universidades Nacional de La Plata y la Universidad de Buenos Aires. Y además es dirigente de nuestro partido, el PTS, candidato actualmente a diputado nacional por el Frente de Izquierda. Y de esta manera continuamos las cátedras marxistas, las cátedras Karl Marx que comenzamos desde el año pasado y que hacemos en distintas universidades del país, retomando de alguna manera el pensamiento, un pensamiento crítico de la realidad, ¿no? Y primero que nada intentando entenderlo, ¿no? No quiero extenderme, pero bueno, como se imaginarán, el método de Marx era un método para entender la contradicción. Después de las PASO vivimos una situación que es muy contradictoria, donde se habla mucho del avance de la derecha. El título que tiene esta charla es cómo enfrentar el avance de la derecha, pero también del ajuste que actualmente hay en curso sobre la educación pública, pero también en distintas áreas, ¿no? También lo va a mencionar y iba escuchando muchas de las entrevistas que hacía hoy Chipi, y mencionaba, por dar un ejemplo, la evaluación del 20% que hubo el lunes después de las elecciones, ¿no? Eso afecta en todas las partidas presupuestarias, pero también en cuando uno va a comprar comida, al supermercado. Bueno, en esa situación estamos, y me parece que es muy interesante abrir algún espacio de intercambio. Esta es una cátedra más política, tal vez, de las que hemos hecho en otras ocasiones. Y quiero, antes de terminar, decir dos o tres cosas. Desde Tesis 11, que es la agrupación en la que militamos la juventud del PTS, acá en la universidad, somos parte de la Secretaría de Derechos Humanos y poseemos distintas secretarías, ponemos cada puesto de lucha o cada puesto conquistado al servicio de la lucha y la organización, ¿no? Ayer, nada más ni menos, tuvimos una movilización en la que acompañamos a las y los trabajadores de la educación. Bueno, acá está Dani, hay distintas compañeras y compañeros que son parte del SUTEBA local, que están llevando adelante en este momento un paro de 48 horas, las seccionales multicolores, ¿no? Que contra la tregua que hace el sindicato de Baradel, que pertenece a este gobierno, pelean no solamente por mejores condiciones salariales, sino también en defensa de la educación pública, por mayor presupuesto, por las condiciones edilicias en las que se tiene que dar clases y en las que las y los alumnos tienen que ir a las escuelas. También ayer hubo un paro de 24 horas de los docentes universitarios de ADUNS, que acompañaron el reclamo y también se hicieron presentes en la movilización. Desde la juventud, esta semana hicimos acá en este departamento, el Departamento de Humanidades, una asamblea en la que por medio de la lucha política empujamos, por ejemplo, al resto de las agrupaciones que no tienen, digamos, que nunca se movilizaron, que tienen prácticas completamente distintas, que apoyan, digamos, que la idea de que un centro de estudiantes nada más tiene que ser un kiosco o una fotocopiadora. Bueno, empujamos a que sean parte, por ejemplo, de la movilización. Y bueno, bajo esta misma idea, queremos que cada puesto que conquistamos sea un espacio de debate, de organización, de lucha. Sabemos que hay muchos compañeros y compañeras que están preocupados por el avance de la derecha, lo comentan, no saben si... Dicen, bueno, yo no sé si voy a poder seguir estudiando. Bueno, queremos que los centros de estudiantes, que los sindicatos, que todos los lugares en los que nos organizamos sirvan para abrir el debate y para enfrentar el ajuste, gane quien gane en las próximas elecciones de octubre. Pero bueno, sin más los dejo con Chipi para que nos comente un poco sobre la actual situación que estamos viviendo. Antes de terminar, cuando termine la primera intervención, se va a abrir una ronda de preguntas. Esta actividad tiene un aval académico, así que quien necesite
justificar, no sé, ya sea porque faltó y decidió venir acá o porque quiere sumar a su currículum, bueno, dejamos estas planillas. Es muy importante que se anoten en el número DLU o DNI, si la semana que viene van a estar saliendo los certificados, así que bueno, eso es muy importante. Gracias. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros. No estamos analizando cualquier resultado electoral en el sentido que ha habido una situación que provocó un cimbronazo, ¿no? Porque de alguna forma lo que estamos viviendo y lo que se está procesando es el fin de un ciclo político y el inicio de un nuevo ciclo político de signo todavía indefinido. ¿A qué me refiero con el fin de un ciclo político? Bueno, hubo entre 10 y 15 años, según desde dónde contemos o cómo lo analicemos, la política nacional estuvo cruzada por la polarización entre el kirchnerismo y el antikirchnerismo, y en los últimos 10 años, si se quiere, entre kirchnerismo y macrismo, ¿no? Y eso de algún modo es lo que el resultado electoral mostró que llegó a su fin. Y si uno piensa lo que se viene, en realidad hay una cierta contradicción entre lo que vamos a vivir en el plazo inmediato y el mediano plazo. Es decir, si uno va a ver las elecciones, ¿no? Todavía va Unión por la Patria, que presenta Sergio Massa, va Juntos por el Cambio, que presenta Patricia Bullrich, cada una tuvo su interna, irrumpe Milei, que sale el primero más votado, pero en realidad esas formaciones políticas se mantienen por la inercia de lo anterior y probablemente, ni bien termine la elección, ya no exista más Juntos por el Cambio, ni exista más Unión por la Patria. Esas dos coaliciones habían hecho una apuesta electoral, que era que, dejándolo tercero a Milei, sobrevivían y se preparaban para enfrentarse en el balotaje. Cada uno, por motivos distintos, le había dado cierta manija a Milei y se sorprendieron que Milei sacó más de lo que ellos pensaban. No tanto la votación de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, aunque en algunos municipios les fue mejor de lo esperado, pero eso estaba dentro de lo esperable, si ustedes ven el promedio de los votos, sino sobre todo lo que sacó en el interior del país, en muchas provincias donde gana, y gana por mucho, tanto provincias gobernadas por el Frente de Todos, Unión por la Patria, como por Juntos por el Cambio, como Mendoza, ¿no? Y en otro caso Tucumán, Salta o Jujuy, donde también gobierna Morales. Entonces eso le subió todo el promedio y crear esa aureola de ya gané la elección o voy camino a ganar la elección es una probabilidad muy importante, diría, la principal probabilidad, si uno tiene que analizar dentro de como de un escenario improbable, ¿no? No es lo que es seguro, pero tiene una probabilidad razonable. Entonces, cuando decimos el fin de un ciclo y yo digo que estas formaciones políticas no van a existir más, ¿a qué me estoy refiriendo? Bueno, a que si por ejemplo ganase Milei la elección, es muy probable que el PRO se sumase a un gobierno de Milei y que una parte importante de lo que hoy es Unión por la Patria se sumase también a un gobierno de Milei. Es decir, no nos tenemos que confundir que el peronismo no es una fuerza progresista que está en contra de los neoliberales. Eso es un momento del discurso del peronismo. Pero el peronismo supo ser el que llevó adelante las reformas neoliberales en su segunda etapa. La primera fue la dictadura, la segunda el gobierno de Carlos Saúl Menem. Digamos, ese gobierno, que es el que Milei presenta como el mejor gobierno que ha tenido la Argentina reciente, el gobierno que dio los indultos, ¿no? Era un gobierno del Partido Justicialista, donde el aparato peronista se abrazó a los liberales. En ese momento el Milei de la época era una persona mayor, en realidad no era un fenómeno así juvenil de peluca como Milei, sino que tenía otro contorno, que era Álvaro Alzogaray, era un liberal tradicional, pro todas las dictaduras, funcionario de varias dictaduras y gobiernos tanto dictatoriales como no.
y que fue el que hizo el plan de privatizaciones. En una alianza con el peronismo hicieron una de las transformaciones más regresivas de la historia nacional. Privatizaron todo, no dejaron nada sin privatizar, liquidaron la red ferroviaria de 35.000 a 7.000 kilómetros de vía férrea, quedó Argentina, que se llama un ferrocidio, entregaron YPF, entregaron aerolíneas, Entel, la empresa de gas, la empresa de agua, privatizaron las jubilaciones, destruyeron la educación pública con la Ley Federal de Educación que descuartizó el sistema educativo, avanzaron en la Ley de Educación Superior que aún rige la universidad y que autorizaba el arancelamiento en el grado, cosa que no pudieron hacer por la lucha, pero que la ley actual lo permite y lo autoriza. Avanzaron en las leyes de flexibilización y precarización laboral, desindustrializaron gran parte del país, bueno, para beneficio de unos pocos, ¿no? Extranjerizaron la economía, donde se pasó de las 500 principales empresas, 2/3 eran nacionales al comienzo de los 90, cuando termina el menemismo, 2/3 pasan a ser extranjeras, es decir, se invierte la relación, se entregan áreas estratégicas de la economía al control del capital extranjero, se abre el comercio exterior, se privatizan los puertos. Bueno, todo eso, la herencia, digamos, lo que la dictadura no había podido hacer, el menemismo lo hizo con todo, con el apoyo de gran parte de la burocracia sindical y con la lealtad del 90% del peronismo, que no se fue en contra, no se rebeló, sino que fue parte de la estructura de poder del menemismo. Y yo mencionaba recién, y no olvidemos, los indultos, ¿no? Los indultos a los comandantes. La impunidad que no había podido dar Alfonsín, que fue el que promulgó las leyes de punto final de obediencia de vida, que le dieron impunidad a gran parte de los genocidas, pero no pudo avanzar sobre los condenados en la causa 13, en el juicio de las juntas, lo hizo Menem. Indultó a los genocidas. Entonces, uno ve el panorama y aún antes de la elección, ya ve muchos referentes del peronismo que están, hoy yo lo decía en una entrevista en la radio, empiezan a saltar en el trampolín, ¿no? Empiezan a entrenarse en el trampolín, ¿vieron? Cuando uno se va a tirar a la pileta y está boing, boing, boing. Entonces hay muchos peronistas que están boing, 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 ya para tirarse a la pileta Milei, ¿no? Y esto, ojo, ¿no? En realidad lo están preparando, porque lo dijo primero Bernie en un reportaje en C5N, un poco honestidad brutal, dice, bueno, a Milei las listas se las armamos nosotros. Y ayer lo repitió Juan Grabois en otro reportaje con Alejandro Fantino, honestidad brutal también, sí, Massa le armó las listas a Milei. Y Fantino lo mira y le dice, pará, ¿vieron cómo hace Fantino? Pará. ¿Vos te das cuenta de lo que me estás diciendo? Sí, me doy cuenta. Massa le armó las listas. Bueno, después dice, no sé si Massa, pero el Frente Renovador llena las listas de Milei. Bueno, entonces, digo, están preparando el trampolín, ¿no? Y Perotti, gobernador de Santa Fe, del Frente de Todos, le dijeron entre Bullrich y Milei, ¿a quién votás a una segunda vuelta? Y dijo a Milei. Luis Barrio Nuevo, el burócrata sindical más de derecha que hay, que auspiciaba a Guado de Pedro hasta hace un mes y medio, 2 meses, ahora dice que Milei tiene que ganar en primera vuelta y vamos con Milei y hagamos reuniones con Milei. Se reunió Gerardo Martínez, dirigente de la UOCRA, albertista hasta antes de ayer, se acuerda que le había regalado la lapicera a Alberto para decirle, vos tenés la lapicera, firmá. Es decir, que las señales del salto del trampolín son muy claras para cualquiera que lo quiera ver. Y ni hablar, empecemos a mirar las listas, los que están viendo a dónde se pasan, ¿no? Una funcionaria del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, del gobierno de Kicillof, controlado por el masismo, la segunda en la lista en la 5ª sección electoral. Digo, funcionaria política del gobierno de Kicillof, ¿no? Una trabajadora más del ministerio que puede ser de cualquier formación política, etc. No, una funcionaria política. El que va a ser ministro del Interior de Milei, Guillermo Francos, con larga trayectoria en la casta política, larguísima, que pasó por muchos lados, funcionario designado por el gobierno de Alberto Fernández al frente del Banco Interamericano de Desarrollo, bueno, va a ser el ministro del Interior de Milei.
funcionario de Alberto, no de Bullrich, no uno que fue funcionario macrista, de este gobierno, vino de Estados Unidos y dijo, bueno, se está reuniendo con toda la casta política para ver lo que le trae a Milei. Entonces, ¿qué va a quedar? ¿Cómo se va a rearmar el mapa político? Vamos a ver, eso está abierto. Es como cuando fue el 2001 o cuando hoy leí un editorial del muy conservador diario La Nación, escrito por su director Escribano, y hace una metáfora con la que yo coincido. Dice, el barco chocó y todavía estamos en el estallido del barco, ¿no? El barco chocó el barco de los dos partidos y ahora todos están viendo cómo se salvan o cómo se rearma. Bueno, es así. El tipo ponía como ejemplo, dice, se parece a cuando en el 88 Menem le ganó a Cafiero, que tenía el 80% del aparato peronista y Menem no tenía aparato. Bueno, ahora parece lo mismo, que de otro signo político. Bueno, más allá de las metáforas, lo que quiero decir es que nosotros tenemos primero que pensar que hay una inercia del pensamiento que nos lleva, insisto, a pensar sigue todo igual, más o menos, y no es todo igual, más o menos, se está todo redefiniendo, ¿no? Eso es lo primero que me parece que tenemos que tener en cuenta, o en la sintonía que tenemos que reflexionar lo que se viene. Segundo punto, que se realineen como se realineen, las fuerzas políticas del sistema, todas se preparan a seguir bajo la tutela del Fondo Monetario Internacional. Y esa tutela del Fondo Monetario Internacional ha resultado, como nosotros anticipamos que iba a resultar, en el 2019, cuando el peronismo decía con el Frente de Todos que se iba a poder pagar la deuda y llenar la heladera. Bueno, nosotros dijimos, eso es imposible de hacer. Si querés llenar la heladera, no tenés que pagar la deuda. Y bueno, y eso es lo que pasó. Argentina, no por la guerra, no por la pandemia, no por la sequía, vio una profundización muy grande de la desigualdad social. Muy grande. El instituto de la CTA de Yasky, que es oficialista, que está con el gobierno, hizo un estudio donde primero, a junio del año pasado, decía que los trabajadores le habían transferido a los empresarios 70.000 millones de dólares desde el gobierno de Macri hasta la actualidad, y ahora lo actualizaron y esa transferencia de ingresos superior a los 100.000 millones de dólares. O sea, una redistribución regresiva de los trabajadores al capital, no del capital a los trabajadores, que explica la pérdida de participación de 8 puntos de los trabajadores en la renta nacional. Y eso pasó, insisto, con el gobierno de Macri y se continuó y profundizó con el de Alberto, porque de esos 100 y pico mil millones, la mayoría fue en el gobierno de Alberto Fernández, casi 70.000 o un poquito más de 70.000 millones de dólares. Entonces, eso es inevitable cuando vos decidís pagarle la deuda al FMI. Y eso que todavía lo peor del sometimiento al FMI no está. O sea, ahora se ajusta y te dan la plata para pagar la deuda. Bueno, a partir del 2025 vos tenés que pagar todos los años 20.000 millones de dólares entre el FMI y acreedores privados. Las dos renegociaciones de deuda. El año que viene 10.000 y después 20.000, 19, 22, bueno, por ahí anda, un promedio de 20.000. Bueno, ¿y cómo consiguen esos dólares? Ajustando al pueblo, bajando jubilaciones, licuando los salarios públicos, subiendo tarifas, es decir, haciendo más pobre a la clase trabajadora y consiguiendo los dólares para pagarle al fondo. Se siguen yendo los dólares, la riqueza nacional, por una suerte de agujero negro que tiene la Argentina que nadie tiene interés en tapar. Entonces, nosotros tenemos la certeza que cualquiera sea la fuerza ganadora en octubre, se van a rediseñar los acuerdos políticos, incluso las que ganen a lo mejor le rompe un sector y le viene otro, muy probablemente, pero que el mapa político va a ser, insisto, diferente. Nuestro compañero Fernando Rosso publicó un libro llamado La hegemonía imposible, ¿no?, donde señalaba que el esquema, no solo en Argentina, sino en América Latina, pero lo analizaba en nuestro país, tendía a ser de dos coaliciones políticas, ninguna de las cuales se ponía a imponer plenamente, pero que sí tenían poder de veto mutuo, ¿no? El peronismo frente al macrismo, el macrismo frente al peronismo, pero eso se iba degradando. Y bueno, y no se puede entender Milei sin eso. Milei es el resultado de esa degradación, de la hegemonía imposible y del ajuste permanente, ¿no? De una hegemonía imposible con ajuste permanente, podríamos precisarlo. Y eso es lo que hemos visto, o sea,
Milei no cayó de la nada como intento de ruptura de ese empate hegemónico, por llamarlo de alguna forma, sino que cayó como resultado de muchos malestares permanentemente agravados, ¿no? Y esos malestares agravados llevaron a que un sector de la derecha se derechice y llevaron a que un sector que no es de derecha, que incluso no piensa como la derecha, vote un tipo de extrema derecha como forma de expresar su descontento con lo existente y con la esperanza de tener una salida individual. Y una salida mágica con la dolarización que le va a permitir mejorar su vida individual. A algunos la dolarización, a otros conseguir un voucher para mandar a los hijos a escuela privada. Bueno, las explicaciones son distintas de las esperanzas desatadas en un sector del voto mileísta, con el hecho llamativo de que un componente del voto tiene un sector popular, ¿no? Si lo hubiese votado la clase media alta, etcétera, etcétera, todo el mundo diría, bueno, es lógico, pero tiene un componente popular y juvenil. Entonces eso es lo que se discute, por qué eso estuvo. Bueno, y creo que en ese voto no es todo igual. Hay una parte moldeada por la expectativa individual, por la idea de que si te abren el mercado yo puedo conseguir dólares a partir que me muevo en el negocio de las criptomonedas, la finanza, los gamers, etcétera, etcétera, y de ahí traigo dólares y me lleno de plata. Un sector ya hiperindividualista, el que ve ligado al negocio de la especulación, pero es un sector relativamente minoritario, aunque importante en los estudiantes de las carreras vinculadas a sistemas, programación, las ingenierías, muy fuerte, algunas vinculadas a las ciencias económicas, donde Milei ha tenido peso, donde les puede entrar la idea que el mercado es un autorregulador de la vida social, pero también un sector que no tiene nada que ver con eso, insisto, que no piensa con Milei, que incluso piensa más parecido a nosotros que a Milei, y sin embargo le dio el voto ese día con la idea que a lo mejor puede mejorar algo, que esto peor que así no puede estar, etc. Y con la ilusión de que Milei va a ajustar a la casta política y no va a ajustar al pueblo trabajador. No. Pues Milei no hace campaña diciendo que va a ajustar. Entonces, tiene ese aspecto de demagogia, independientemente de cuando anuncia las medidas que va a hacer, vos decís sí va a ajustar. Está bien, si haces esto va a ser un ajuste brutal, va a devaluar el 100% la moneda, cuanto menos, y algunos dicen el 500, y otros dicen el 1000, y otros el 2000, pero es la ilusión que crea. Bueno, entonces digo, con este panorama de mediano plazo, nosotros lo primero que alertamos y decimos es que nos tenemos que preparar para la resistencia, ¿no? Porque también en un reportaje, la frase que me salía era, bueno, estado de alerta y movilización, que vamos a tener en el próximo periodo. Estado de alerta y movilización. En la educación pública, en las conquistas del movimiento de mujeres y las diversidades, en el movimiento socioambiental, en los trabajadores, en la pelea por los salarios, la defensa de la salud pública. Estado de alerta y movilización. Es decir, vayan comprando zapatillas, estoqueen, porque vamos a estar de marcha en marcha. Y no solo si gana Milei, si gana Massa también vamos a estar de marcha en marcha, si gana Bullrich vamos a estar de marcha en marcha. Entonces, eso es lo único que estamos seguros. Vayan entrenando, acá a correr al arroyo, porque vamos a andar de marcha en marcha. Es así, ya sabemos lo que quieren, seguir ajustándonos, profundizar, hacer que nos acordemos qué bueno cuando había un 40% de pobres, qué bueno cuando nada más que ganaba $150, qué época dorada, ¿está bien? Ese es el plan que tienen. Ustedes no me miren con cara rara porque es lo que piensa la burguesía. Es lo que escriben los burócratas de fondo, que escriben sin sonrojarse, las jubilaciones en Argentina son muy altas. Lo escriben sin sonrojarse. O sea, no viven ellos de esa jubilación. Pero las jubilaciones en Argentina son muy altas. O que dicen que las tarifas se tienen que multiplicar por 10 en Argentina, la tarifa del gas y la luz. ¿Se acuerdan cuando Macri decía, che, no prendan la estufa, pónganse frazada? ¿No? Bueno, no prendan la estufa, pónganse frazada. Va a ser más o menos así. Es lo que están pensando, digamos, ¿no? Y de ahí variantes, y ahí es más. Pueden volver con el arancelamiento de las universidades públicas, el plan de ellos no es que tiene un fondo, no es que se termina en un lado. Vos además te piden 10, le das 10, te piden, 11. El FMI es así, siempre te va a pedir más. Y el FMI va a pedir cada vez más y va a tener un gobierno que va a estar presto a darle más a costa del pueblo trabajador si el pueblo lo permite. Entonces,
toda nuestra discusión, nuestro debate en este proceso electoral, ya no en el mediano plazo, sino en el plazo más inmediato, los 50 días que faltan hasta el 22 de octubre, es utilizar la campaña electoral para preparar la resistencia de los trabajadores y del pueblo. Y eso no lo hacemos desde un punto de vista negativo, ¿no? Porque yo estoy dando malas noticias, ¿está bien? Estoy tratando de decir la verdad, no es que estoy dando malas noticias porque me gusta dar malas noticias. Estamos diciendo la verdad de lo que se viene. Sino, al revés, pensando que esto que ellos creen que tienen la vaca atada, no la tienen atada. Ya vimos en Jujuy cómo creían que tenían la vaca atada y no tenían la vaca atada. Ya vimos con Macri cómo creían que tenían la vaca atada y no tenían la vaca atada. Es decir, con Macri, acuérdense ustedes, gran parte, porque yo conté el ejemplo más viejo, el del menemismo, para ver el peronismo pasándose con los neoliberales. Y entonces, algunas de las compañeras que están acá, decir, bueno, pues es historia vieja. Yo no había nacido, ¿está bien? Yo todavía no había nacido, eso, bueno. Vale, si será verdad. Hoy va a empezar a googlear a la noche. Che, ¿fue verdad que el peronismo hizo los indultos? Bueno, sí, lo hizo, que privatizó todo. Sí. Y que los Kirchner eran parte del menemismo, sí, era verdad. Pero ¿cómo Néstor no hablaba contra los 90? Sí, cuando terminaron los 90. Los 90 estaban en los 90. Después cambiaron Néstor y Cristina. Pero en los 90 eran menemistas y noventistas y cabalistas. No tenían diferencia en ese momento. Y todo el peronismo. Pero más cerca, quizá ya tenían edad suficiente para seguir la política, y se acuerdan de Macri. Macri era minoría en el Congreso, ¿y cómo sacó las leyes Macri? Las sacó gracias a su alianza con sectores del peronismo, que se pasaron. En primer lugar, ¿quién? A ver. Primero que se pasó. Massa, la primera novia de Macri enseguida. El primer gran noviazgo político de Mauricio Macri fue Sergio Massa, lo llevó a Davos, el Frente Renovador le votó todo, cogobernó con María Eugenia Vidal la provincia, pero literalmente cogobernó. El presidente de la Cámara de Diputados de la provincia era del Frente Renovador un año, el vicepresidente del PRO, y al año siguiente cambiaron presidente y vicepresidente, un acuerdo político pleno entre María Eugenia Vidal y Sergio Massa. Y después toda una parte del peronismo que se empezó a llamar peronismo federal, con el salto dado por quien fue nada más y nada menos que jefe de la bancada del kirchnerismo en el Senado 12 años, que es Miguel Pichetto, luego vicepresidente de Macri. O sea, Pichetto, que hablaba a favor de Nacional y Popular, el progresismo, los derechos, estaba ahí agazapado y ni bien pudo dijo, no, yo en realidad estoy por matar a todos los mapuches, basta de ecologistas, entreguemos todo a la minería, basta de derechos laborales, viva Roca. Bueno, no le falta una a Pichetto. Bueno, pero Pichetto, insisto, salió de ahí. Bueno, gran parte de todo el personal político del peronismo son Pichetto, que no se atreven a decir lo de Pichetto, pero piensan como Pichetto. Ni bien se liberen, hablan como Pichetto. Y eso lo vimos, en la época lo vimos en la época de Macri, y lo vimos votándole las leyes a Macri, lo vimos con los gobernadores. Emilio Monzó, esto siempre lo dice Miriam, en un reportaje. Emilio Monzó era presidente de la Cámara, ahora está con Bullrich, la presidenta de la Cámara de Diputados, supuestamente sector político dialoguista, siempre le critica a Macri y le dice, ¿por qué no pactamos con el peronismo cuando estaban todos pintados de amarillo? No, los dejamos pasar, no los incorporamos al gobierno. Esa fue nuestra crisis, ¿no? Están dos balances de por qué el fracaso de Macri en el macrismo. Unos que dicen, nos faltó tacto político para meter a los peronistas en nuestra alianza, y después lo metimos a Pichetto y lo trajimos solo. No lo trajimos con 6 gobernadores que tenía Pichetto en ese momento. Y entonces después se fueron, creció el descontento y chau, perdimos el momento. Y otros dicen, no hicimos el shock del principio, etc. Que dicen una cosa que es una fantasía. A mi entender, es más preciso el balance de Monzó, ¿no? De los errores que ellos cometieron en su plan, en su política. Bueno, entonces también los vimos hacer eso, y es parte de lo que tenemos que tener en cuenta para entender el escenario político que viene, ¿no? Una cosa son los discursos, otra cosa son las formas de acomodarse pragmáticamente. Y esto lo digo porque nosotros estamos desde la elección
ante diversos debates que se han abierto. Hay una gran politización y eso es muy bueno. Ese aspecto, que la gente está discutiendo de política, está pensando porque hubo un resultado inesperado. Digamos, las certezas se transformaron en incertezas. ¿Está bien? Incluso hay votantes de Milei que dicen, che, yo lo voté pero no pensé que iba a sacar tanto. Entonces ahora dice, ¿y si gana qué pasa? ¿Está bien? Un sector minoritario. Otro que dice, yo no me animaba a votar a Milei porque pensé que éramos pocos, ahora voy con el ganador. ¿Está bien? Otros que quieren ir. Votantes de Bullrich que están pensando, dice, ganemos en primera vuelta con Milei y vamos para adelante, y no importa todo lo que diga. Primará uno, primará el otro, no lo sabemos. Entonces, digo, cambió y la gente está toda discutiendo de política. Y vamos a ver que hay sensaciones muy distintas. Porque hay sensaciones de sectores populares, trabajadores, que dicen, bueno, por fin se ve la casta, veremos qué pasa. O sea, que no están mal, que no están preocupados. Que no es gente que nos van a sacar derecho, todo eso. Está, qué golpe que le dimos a la casta. Y hay todo otro sector, acá en la universidad, qué garrón. Si iba una vez por semana al psicólogo, daba 2, tomaba 3 pastillas, la 4. Bueno, y es una preocupación lógica, ¿está bien? Porque uno ve lo que hay ahí, ve a Milei, Villarruel, etc. Y dice, bueno, lo que sea algo cama. Che, me pueden arancelar la universidad, seguiré estudiando. Un montón de pibes secundarios le preguntan a los padres, che, ¿podré terminar la escuela? No. Y es verdad, porque puede ocurrir. Entonces no es disparatado tener ese temor frente a lo que puede venir. ¿Está bien? Entonces hay un debate político de qué hacer. Y el gobierno, que está ajustando de la mano del FMI, que al día siguiente de la elección hizo una devaluación del 22% que repercutió en todos los bolsillos. No sé si se acuerdan o si vieron el día de la mesa del búnker de Unión por la Patria, el día que se hace el resultado de las PASO, ¿no? Que estaba Juan Grabois. Entonces Juan Grabois le entrega un cuaderno a Sergio Massa con el programa que dice, bueno, yo saqué 1,5 millones de votos, te condiciono, vos querés que te apoyemos, ¿qué vas a hacer? Estábamos pensando que en el debate, si nos toca preguntarle a Massa es, Massa, ¿qué hizo con el cuaderno de Juan Grabois? ¿Está bien? Y ahí están las apuestas. Lo tiró al tacho que tenía más cerca, lo archivó. Lo que es cierto es que no le dio 5 de pelota. O sea, lo que hizo fue otro cuaderno, el cuaderno de Cristalina Georgieva del FMI, ese que agarró, ajustó, le pegó de nuevo a los trabajadores y al pueblo, y ahí estamos en su ruta, toda esta pérdida del poder adquisitivo que hemos visto en los últimos días. Y algún sectorcito le dio algo para contener, ¿no? No le dio nada a los informales, nada es nada, 0 pesos, 0 medida para quien no está registrado. Enormes 496 pesos por mes a los monotributistas. Es decir, compañeros, se van a poder tomar casi un café. Casi un café. Si tienen la suerte de cobrar más de 2 mínimas de la jubilación, 0 pesos. Y ese sector de los jubilados perdió 25% con Macri y 20% con Alberto, y ahora de nuevo, nada, no hay nada para ese sector. Solo la devolución del IVA. Bueno, eso hizo, digamos, no le dio 5 de bolilla. Entonces, ahí hay también un sector que... Y entonces está discutiendo. Y entonces parte de lo que quería conversar era justamente porque en esa situación de politización, de preocupación entendible por lo que se viene, y digo, y a esto no es solo lo económico, sino Villarruel apareciendo con ese acto hizo el otro día en la legislatura con un objetivo táctico y uno estratégico. Uno táctico, ganarle la familia militar y policial a Bullrich. Por ejemplo, que todo Punta Alta vote a Villarruel y no vote a Patricia Bullrich, que tenía la lealtad de una parte de la familia militar y policial. Y uno estratégico, que es preparar condiciones para un nuevo indulto o la impunidad de los genocidas, ¿no? Entonces, bueno, obviamente, la mayoría de los pibes que votaron a Milei no están con la dictadura. Vos le preguntás a la dictadura, no, Videla, no, yo no estoy de acuerdo. Sí, un grupo de fachos que lo votó, y en Argentina siempre hubo un grupo de fachos, no es una novedad. Votaban en su momento a Rico, a Patti, tuvieron expresiones electorales, 8, 10, 12%,
estaban contenidos en el PRO en todo el último tiempo y ahora, bueno, encontraron un canal. Eso es una parte minoritaria, diría, de lo que viene. Tal es así que ni los mileístas, ni los principales candidatos mileístas pueden salir a defender la dictadura. A Marra le preguntaron, por ejemplo, que es candidato a jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires, y le dicen, ¿vos qué opinás de la dictadura? Y él es un hijo de puta, la dictadura fue lo peor que le pasó a la Argentina. Tiene que ganar el voto de la ciudad de Buenos Aires, no le va, no dice, está bien eso. Entonces mucha gente no está de acuerdo, uno dice, Villarroel, ¿para qué lo hizo? No, porque tiene también, que ella cuida una parte del voto, el otro, que tiene que sacar Juntos por el Cambio. Y prepara, insisto, y tiene un plan estratégico para tratar de lograr el indulto para todos los que nos siguen. Sus familiares, entre otros. Algunos de sus familiares que están condenados por delito de lesa humanidad. Entonces, bueno, obviamente, a quien está en contra de eso, dice, che, si estos llegan, ¿qué van a hacer? Y pueden hacer muchas cosas, yo no digo nada para despreocuparse, al revés, empecé diciendo, estado de alerta y movilización, ojo, que gane quien gane, nos van a dar un golpazo, ojo, preparémonos para muchas movilizaciones, muchas luchas. Bueno, entonces, ¿cuál es la otra discusión? La otra discusión es cómo se enfrentan estas posibilidades, ¿no? Y bueno, ¿y qué está haciendo Massa? Tratando de contener el voto de Grabois, que votó por un programa distinto del suyo, y tratando de llevar el mal menor y tratar de decir que la única posibilidad de contener a Milei es él, ¿no? Y eso presiona sobre nosotros, tratando de decir, bueno, pero ustedes que están contra la derecha, ¿por qué no votan a Massa? ¿No? Eso más o menos, ¿no? Han discutido con gente que les dice eso y a lo mejor alguno de ustedes piensa eso y como mucha gente. Bueno, entonces yo pensaba que cuando nos dicen eso nosotros tenemos que hacer la siguiente pregunta, que en realidad nos la van a formular de la siguiente manera, ¿no? Porque vieron que los reportajes en realidad no quieren que discutas tus posiciones, nada, sino te dicen, bueno, pero si hubiera un balotaje entre Milei y Massa, ¿usted qué haría? Bueno, yo creo que al periodista o a la persona lo que hay que contestarle es, pero vos qué harías si hay un balotaje entre Bullrich y Milei, a un kirchnerista. ¿Vos qué harías? ¿Ustedes qué opinan que nos contesta alguien de Unión por la Patria si le decimos, suponete que Massa no llega Bullrich y Milei? Algunos lo dicen, vota a Bullrich. Sí, voto a Bullrich. Bueno, y entonces, ¿por qué no bajás la candidatura de Massa y le ganás a Milei? Si se trata de ganarle a Milei, que se baje Massa y todos los de Massa votan a Bullrich y gana Bullrich, ¿no? Estoy diciendo algo falso, ¿no? La verdad. Bueno, es absurdo. El peronista va a decir, ninguna manera. Bueno, entonces ¿por qué me rompe las líneas a mí de eso? De que yo soy de izquierda. Es lo mismo Bullrich que Milei. ¿Se entiende? No. Bueno, vota con Massa, nosotros estamos con Bregman. Todo bien, pero vota con alguien de derecha, nosotros estamos con alguien de izquierda. Entonces, nosotros tenemos que afinar los argumentos porque ya desde hace bastante tiempo en nuestro país se viene sofisticando lo que yo le llamo la filosofía de la resignación, ¿no? Y entonces quieren convencer, no a la gente que es de derecha. Yo, la gente que es de derecha, me parece bien que vote a Massa, que vote a Bullrich, que vote a Milei. Si opinan que hay que atacar a los pueblos originarios, extractivismo a full, precarizar el empleo, pisarle la cabeza a los que cobran planes sociales, perseguir a las disidencias sexuales. Perfecto, tenés un arcoíris de derecha espectacular. Tenés todas las variantes de candidato de derecha. Si opinás que contra el FMI no se puede hacer nada, ¿qué punto? Ahora, si no opinas eso, y mucha gente en la Argentina no opina eso, opina que hay que enfrentar al FMI, que hay que enfrentar el extractivismo, que hay que defender los derechos de las mujeres, que hay que defender a los pueblos originarios y que hay que conseguir más derechos para los trabajadores, mejorar y ampliar la educación pública y la salud pública. ¿Por qué vas a votar a uno que opina al revés? ¿Se entiende? Nosotros tenemos que dialogar más claramente, romper con esa filosofía de la resignación. Nadie de derecha vota a alguien de izquierda. Y un montón de izquierda votan a tipos que son de derecha. Y después te dicen, pero la izquierda no sacó mucho. ¿Y qué querés? Bueno, empezá vos por, si sos de izquierda, vota a la izquierda. No te resignes a que tenés que votar uno de derecha. Lo primero, si toda la gente que está contra el FMI, por otra agenda, por a favor de la tierra, el techo y el trabajo, etc., vota a la izquierda se transforma en una fuerza más significativa. Y nosotros tenemos que aspirar a esos compañeros a tratar de decirle, che, dejá la filosofía de la resignación.
no por un deber moral. Y entonces ahí tenemos que hacer un esfuerzo, porque frente a la resignación, de si me ajustan 10, me ajustan 9, me ajustan 8, y voy a votar un ajustador, voy a votar, el que va a votar a Massa va a votar un nuevo Menem, en mayor o menor medida, independientemente de lo que diga en la campaña, va a votar un tipo que va hacia ahí, que insisto, le armó la lista a Milei. O sea, si es tan fascista Milei, y vos le armaste la lista, ¿usted votaría a alguien que le arma la lista a un fascista? Juan Grabois ayer tenía una contradicción, pero choqueante cuando hablaba en el programa de Massa. Porque mientras decía Fantino, perdón, mientras decía que Massa le armó la lista a Milei, decía, y que Milei es un fascista, decía, yo voy a votar al que le armó la lista al fascista. Bueno, más contradicción no se puede encontrar. Entonces, o Milei es un fascista, y entonces yo no me acerco con nadie que favorezca fascista, o Milei no es un fascista y es una variante más de Juntos por el Cambio, etc. Para mí eso es algo abierto. Puede ser una cosa, puede ser lo otro. No está todavía claro qué va a primar. Yo no niego que Milei puede organizar una fuerza, etc., etc. Sé que tiene mucha más debilidad que lo que tuvieron otras variantes de extrema derecha en otros lugares del mundo. Es mucho más débil que Donald Trump, que tenía todo el aparato del Partido Republicano, hizo un gobierno ultrarreaccionario, pero no pudo imponer el fascismo, y perdió la elección y se tuvo que ir, aunque intentó dar un putsch. Bolsonaro tenía todo el ejército, puso 750 militares en funciones en el Ejecutivo, la mitad de los ministerios eran militares en activo y retirado. Bolsonaro hizo mucho más que Villarruel. Bolsonaro, cuando la destituyen a Dilma Rousseff, hace un juramento por el torturador de Dilma Rousseff. O sea, el tipo que había torturado a Dilma Rousseff cuando Dilma Rousseff era guerrillera, la tortura en la dictadura brasilera, ese tipo, Bolsonaro, jura por ese. Es como jurar, como en los juramentos de los diputados uno jura por Videla o Checolás. Villarruel se disfraza. Ella dice, no, yo las víctimas que era cuando había democracia, bla, bla. Trata de disfrazar el negacionismo. Cuando la apuran a veces le salta el hilacha. Y sabemos a dónde apunta. Pero se tiene que disfrazar, bueno, no contaron todo, maniobra. Pero ahí en Brasil Bolsonaro hizo eso, lo apoyó todas las iglesias evangélicas que tienen un peso brutal en la política de Brasil y todo el agronegocio. Y así todo Bolsonaro perdió la elección, intentó un golpecinio y bueno. O sea, digo, candidatos a Mussolini, había algunos que tenían mucho más que Milei. Milei es una figura, insisto, mediática, sin aparato propio, con gente alquilada, que veremos si la arma. Ahora, ¿puede armar una fuerza propia? Puede, a lo mejor. Yo no es que... no digo esto para disminuir lo que puede hacer. Puede hacerlo. Puede surgir una fuerza fascistoide en Argentina. Puede. Todo puede ser. Pero no lo es todavía hoy. Decir lo que lo es ya es mentir, es no decir la verdad de lo que es. Es todavía una cosa atado con alambre que creció a partir de una figura mediática en una elección nacional y que muchos pensaban que no iba a sacar mucho nacionalmente porque le fue mal en las provincias, porque no tenía aparatos provinciales, cuando en realidad el tipo era fenómeno mediático, y sigue sin tener eso trasladado, porque la gente votó muy raro. El otro día me contaban compañeros de Mendoza que en un municipio mendocino que se llama Maipú hubo elecciones separadas, municipales, provinciales y las PASO nacionales, ¿no? Siempre el que ganó sacó más del 50% de los votos. En las municipales ganó el peronismo. En las provinciales ganó el radicalismo. Y en las nacionales ganó Milei. ¿Se entiende? Para ver la esquizofrenia que está viviendo el país. Bueno, es un poco esquizofrénico, pero es esto de los momentos de transición. Es lo que Gramsci llamaba esos momentos donde lo viejo no termina de morir, lo nuevo no termina de nacer, esos interregnos, y donde afloran los monstruos. Bueno, nosotros estamos en vivo con una de esas monstruosidades que han aflorado y vamos a ver cómo lo procesamos. ¿Se entiende? Entonces, bueno, estamos entonces en una pelea frente al mal menor, y yo insisto, para superar la filosofía de la resignación, no es simplemente un problema de deber ser, un problema de una ética moral, sino que es pensar en concreto lo que se puede oponer a eso, ¿no? Y nosotros de alguna forma vamos a hacer la campaña electoral, esto que queda, transmitiendo la idea de que no hay que resignarse y que tenemos una fuerza para cambiar esto,
que es la fuerza de la inmensa mayoría del país. Y ayudar a sembrar la idea que la clase trabajadora confíe en sí misma. Confíe en que si supera sus divisiones es imparable y ningún Milei, ningún facho, ningún aspirante a facho, ningún FMI te puede detener si esa fuerza se desata. Y esa es la convicción que nosotros tenemos que transmitir a algunas decenas y centenares de miles de personas en nuestro país. Que más temprano que tarde, esa fuerza social se va a organizar, va a superar sus divisiones y se va a poner en pie. Que la vimos actuar en el 2001, la vimos actuar en diciembre del 2017, parcialmente, la vimos actuar ahora en Jujuy, y que cuando el pueblo se revela, se pone de pie, puede cambiar lo que parece que no se puede cambiar. Y la vimos actuar también en otras instancias, no como clase, pero sí como movimiento de lucha. La vimos actuar en el movimiento de mujeres y conseguir el derecho al aborto que pensaban que no se podía conseguir. La vimos actuar en las luchas democráticas, como cuando logramos revertir el 2x1. Estaba acá en Bahía ese día de la gran marcha. Llegué el avión y me fui un ratito para el final, la desconcentración en Buenos Aires, pero habíamos marchado acá, con una columna a la izquierda dentro de la marcha general. Y mostramos el poder de la fuerza de la movilización. Pero en realidad el poder de las y los trabajadores es mucho mayor que lo que vimos. A forjar esa conciencia de que esa transformación es posible y de que ahí está la esperanza de cambiar las cosas. No en votar a un derechista como más. La esperanza está si se mueve la clase trabajadora. Y si no, nos van a sacar derechos. Si no tenemos la capacidad de actuar y movilizarnos, ¿qué le vamos a hacer? Perderemos derechos que hemos conquistado como se perdieron derechos en el menemismo. Con lucha se perdieron, ¿no? Eso también hay que aclararlo. No es que el menemismo pasó, vino un día el turco y dijo, che, privatizo todo y no pasa nada. No, hubo luchas enormes traicionadas. Los ferroviarios hicieron huelgas enormes y traicionó Pedraza, que después mató a Mariano Ferreira. Los telefónicos, 25 días de huelga, la traicionó Guillán con la iglesia en la cancha de Atlanta para levantar la ocupación de todas las plantas telefónicas contra la privatización. La traicionó Saúl Ubaldini, dirigente de la CGT Menem la divide en dos, el sector que supuestamente luchaba, no me olvido más, una gran movilización en la plaza de los dos congresos en Buenos Aires, 40, 50.000 trabajadores de todas las empresas estatales que querían ser privatizadas, gritándole a Ubaldini, olele, olala, ahora todos juntos la huelga general, y no lo dejaban hablar Ubaldini con el grito, y Ubaldini dice, desde ya vamos a proclamar la huelga general en el momento oportuno. Bueno, hasta hoy estamos esperando la huelga general para enfrentar las privatizaciones del turco, de Carlos Saúl Menem. O sea, fue con derrotas del proletariado y con una gran campaña ideológica para convencer que las privatizaciones, y con un golpe hiperinflacionario que llevaba a que la gente diga peor que esto no puede haber nada, hagan lo que quieran, como ahora está tratando de trabajar Milei, peor que esto no hay nada, vamos a la dolarización, ¿no? Bueno, esa fue la lógica con la cual impusieron un saqueo brutal y dejaron una Argentina irreconocible de lo que era antes, desde el punto de vista de la degradación social. Todos los que ahora se quejan de la inseguridad, acháquenlo a la década de los 90, donde creció la descomposición social, creció la marginación brutal en los barrios, el empobrecimiento, las generaciones sin futuro. Todo eso es un resultado combinado de la dictadura más los 90, que nadie se extraña. Las generaciones donde abuelo, padre, hijo son pobres y viven sin futuro. Quitarle el futuro a toda una generación, la destrucción, insisto, de la educación pública, de la red ferroviaria, la entrega del petróleo. Bueno, todo eso pasó después de derrota. Bueno, nosotros ahora vamos a tener que pelear para que todavía no le den una vuelta de tuerca a eso. Pelear y resistir, o sea, no hay salida mágica. Así como la dolarización no es una salida mágica, parar el plan de la burguesía no es una salida mágica. Requiere la organización, la lucha y la movilización, y nosotros nos preparamos para dar esa pelea. Y es la responsabilidad que tenemos como izquierda. Entonces, en lo que se viene, y ya voy terminando espero las preguntas, intervenciones de ustedes con muchas ganas. Para lo que se viene, ¿a dónde apuntamos? Bueno, primero, nosotros no dejamos pasar el ajuste. Muy bien, las y los compañeros docentes parando. Muy bien la multicolor parando. Muy bien el Suteba Bahía en la asamblea votando parar. Expresando la bronca de toda la docencia. Mostrando que, me contaban los compañeros que fue uno de los paros más grandes de todos los últimos tiempos. Y en un montón de distritos. Contra la burocracia haciendo campaña para no parar. Diciendo, ustedes le quieren pegar a nuestro gran gobernador, Kichilov, ¿cómo puede ser? Y fue un parazo.
de la docencia. O sea que expresó la bronca de que están pulverizando los salarios con la inflación. Y la burocracia no sale a pelear, sino que entrega todo, y un sector que se puso al frente, muy bien luchando. El día viernes va a haber en Buenos Aires una reunión que convocan los compañeros de la unidad piquetera, abierta a todos los sectores, donde vamos a discutir, por lo menos nosotros vamos a ir con esa propuesta, una gran marcha contra el ajuste y la derecha, contra el ajuste del gobierno y la derecha, de todos los sectores como las que hicimos contra el Fondo Monetario Internacional. Y será probablemente una instancia de movilización callejera muy importante para mostrar fuerza en las calles. Entonces hay un primer nivel que es ante el ajuste donde se pueda pelear, expresar la bronca. No se puede en todos lados, pero donde se pueda. No la pasividad. Yasky el otro día dijo en un programa de televisión, hacer una huelga por salario es funcional a la derecha. Yo no sé, ya se atreven a cosas raras, ¿no? Defender el salario es funcional a la derecha, entonces perder el salario eso es funcional a la izquierda, ¿no? Es un poco raro el razonamiento. Bueno, pero es que explica esto, la pasividad a la que llevaron bajo todo el gobierno de Alberto, no pelearon por nada, no pelearon por nada. Y así perdimos y así ganó Milei, con esa lógica, de que no hay que pelear por lo propio. Incluso antes algunos eran más vivos, decían, bueno, ustedes movilicen y ahí presionan y entonces yo ahí negocio mejor con el FMI. Pero ni siquiera esto desmovilizan y desmovilizan y que el FMI haga lo que quiera. Y estás entregado, vas a negociar ahí. Ni siquiera para presionar lo hacen. Entonces esa desmovilización, bueno, favorece pues que crece el escepticismo y por ahí viene la derecha y las salidas mágicas. Esa es la lógica perversa que hemos vivido en los últimos tiempos. La lucha. Pero no es solo eso. No es solo eso. Si en una asamblea estamos con sectores que dicen hay que votar a Massa contra Milei, yo le contestaría hay que luchar, y nosotros luchamos con sectores que voten a Massa sin problema. No le exigimos para pelear definición política a nadie, peleamos juntos, pero nosotros fijamos nuestra perspectiva también con claridad. Luchamos, y hay que salir a luchar, no hay que dejar pasar el ajuste beneficia a la derecha, pero además hay una discusión política. Hay que votar a la izquierda. Hay que votar a la izquierda, hay que fortalecer a la izquierda en la votación nacional y en el Congreso por lo que se viene. Nuestros diputados y diputadas no se van a vender, no van a votar los ajustes, no van a votar las privatizaciones, no se van a entregar, gane quien gane, a Massa, a Milei o a Bullrich. Nosotros van a ser bancas al servicio de la lucha y queremos ampliar la bancada de la izquierda para tener una voz ahí. Y queremos que el voto que saquemos sea lo más amplio posible para expresar el sector que está en contra del Fondo Monetario Internacional, el sector que está contra el extractivismo, el sector que está en contra del consenso Fondo Monetario. Y en esa pelea sabemos que es una pelea en contra de la corriente. ¿Por qué? Primero porque hay una operación política para decir que la elección es solo de 3. Y no que hay una candidatura que está en contra del consenso del fondo. La burguesía quiere que solo se discuta entre 3 variantes de los ajustadores. No que se discuta que hay una posibilidad de votar una lista que dice que hay que hacer lo contrario a lo que dicen los ajustadores. Entonces quieren correr esa cuestión. Obviamente van a tener que bancarse que hay 2 debates a presidente, y donde va a estar Miriam, presidenta en nuestro caso, un debate a vicepresidente que está Nico ahora el 20 de septiembre, el 20 de septiembre es el primero y 8 de octubre son los 2 que va a estar Miriam, uno en Santiago del Estero y otro en la Facultad de Derecho de la UBA. Y bueno, ahí se va a probar, veremos si nos preparamos bien, veremos si nuestros argumentos son fuertes, pero nos tenemos confianza para dar la pelea y para que millones por lo menos puedan ver que hay otra perspectiva y cuál es esa perspectiva. La trayectoria de nuestra candidata a presidente, que va a expresar la lucha del movimiento de mujeres, va a expresarse contra la reacción patriarcal, que expresa Milei, que expresa Villarruel, pero que también expresa el hecho que la fórmula de Frente de Todos es de dos varones y mujeres. Es simbólico, pero los símbolos hablan. Es decir, la elección anterior no lo hubieran hecho. Ahora ya la reacción patriarcal es todo lo que tenían que cuidar, ya no. O sea, quieren enterrar lo que fue el movimiento de la Marea Verde. Y el movimiento mujeres tiene que ser consciente que vuelve a las calles o le van a sacar lo que conquistó. Eso hay que ser consciente. Y eso hay que hablar con las compañeras que siguen organizadas, que tienen redes por abajo, que tienen un montón de WhatsApp. Hay que prepararse para ganar las calles. Y eso, eso no te lo va a salvar el voto a Massa, que te tengas que organizar. Porque si gana Massa, el ajuste va a ser igual y te vas a tener que organizar. Será bajo otra forma, con otras alianzas. Entonces nosotros tenemos que tratar de pelear en la conciencia de las masas que hay otro programa, que hay otra perspectiva, que hay otra alternativa y ayudar a generar una nueva esperanza. Y en esa pelea política, insisto, debatimos con los distintos sectores.
Nosotros queremos pelearle el voto a esos pibes que votaron a Milei, pero no comparten las ideas de Milei. Queremos tomarnos estos 50 días, si ustedes tienen compañeras, compañeros de laburo, gente con la que chatean, están en grupos, debaten, discutir con esos pibes y esas pibas que están votando a alguien que nos va a hundir, los versos de la dolarización, de la apertura económica indiscriminada, que te destruye, porque el mundo no se basa en el libre cambio, el mundo se basa en el proteccionismo selectivo de los estados. Es una mentira, vas a tener un mercado de 8.000 millones de personas, como ellos quieren generar, de que entregar los dólares todo el tiempo para que se los lleven te funde permanentemente. Bueno, el humo mileísta, y ni hablar, que están votando a una personera de la dictadura genocida. Que yo decía el otro día en un programa en Crónica, no es la libertad avanza, sino la dictadura avanza, ¿no? Tiene un nombre un poco raro, de llamarse la libertad a la fuerza política que apoya a una dictadura que hizo un genocidio, y que tengo la impresión de que se ha perdido un poco el sentido de lo que ocurrió, ¿no? De lo que ha sido un genocidio, de lo que hizo la dictadura. Porque puede ser una palabra vacía, la dictadura, ¿y qué quiere decir eso? Y las aberraciones que hicieron esos tipos, ¿no? El secuestro de bebés, la tortura, torturadores que gozaban viendo la tortura, la masacre y el asesinato, encima cobardes, porque nunca admitieron que lo hicieron, la violación de las que tenía desaparecidas, tirar a la gente viva al mar, inyectada con pentotal, los vuelos de la muerte, quemar los cuerpos y llamarlo vamos a hacer un asadito, como decían en la ESMA, centros clandestinos de detención donde había 3.000-4.000 personas en situación de esclavitud, hasta que decidían matarlas y negar que eso se había hecho. Bueno, eso fue el genocidio. Genocidio, la matanza de un grupo determinado por sus condiciones étnicas, y en este caso políticas. Una de las formas del genocidio, el politicidio, reconocido por la propia jurisprudencia argentina a partir del caso Checolás. No casualmente el caso donde aparece Victoria Villarroel en un cuadernito. Checolás se lo considera uno de los más siniestros de los torturadores. Era el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, era uno de los lugartenientes del coronel Camps, y entonces Checolás se paraba a ver la tortura, gozaba viendo la tortura. Y los sobrevivientes explican eso que hacía el siniestro de Checolás. Bueno, en la hojita del juicio, el cuaderno que le secuestran a Checolás en la cárcel, decía Victoria Villarroel. No era su defensor oficial, era parte del operativo político de Victoria Villarroel. Y bueno, esa es Victoria Villarroel, entonces hay que explicar con quién se juntaba Victoria Villarroel, ¿no? Y que ella es la que tiene que explicar qué pasó con Jorge Julio López, desaparecido, después que declaró contra Checolás. En el 2006 no desapareció en la dictadura, desapareció en el gobierno de los Kirchner, donde Aníbal Fernández, su ministro, decía que se había ido a la casa de su tía, cuando enseguida se pidió la búsqueda, particularmente lo empujó Adriana Calvo. No sé si vieron en 1985, que la actriz hace de Adriana, que hace el testimonio más conmovedor en el juicio de las juntas. Bueno, Adriana fue la que se dio cuenta que a López se lo habían llevado. No aparecía el día que había que hacer el alegato. Miriam era una de las abogadas de Jorge Julio López, junto con Guadalupe Godoy y otros dos abogadas de hijos. Y Adriana es la primera que se dio cuenta, ¿no? Y la que tomó sobre sus espaldas la lucha por la aparición de López, y todos la acompañamos en esa pelea. Adriana falleció de cáncer hace algunos años. Bueno, en esa pelea, digo, por encarcelar a ese tipo siniestro, que se logró la condena a perpetua, y se logró que el fallo diga en el marco de un genocidio, no que fueron hechos de un loco suelto, sino en el marco de un genocidio, avanzando sobre lo que decía la causa de los comandantes, que decía que no fueron tampoco hechos sueltos, sino que fue un plan sistemático represivo, ¿no? Un plan sistemático organizado de la cúpula del Estado. Esa es la clave del fallo de la causa 3. La de los comandantes, la que aparece en 1985. Bueno, en la causa Checolás se avanza, y eso fue en el marco de un genocidio, y los fallos posteriores dicen fue en el marco de un genocidio. Fue una conquista en el terreno jurídico de la lucha por explicar lo que había pasado en Argentina, lo que había hecho las clases dominantes. No llega a decir nuestra definición, fue un genocidio de clase, un genocidio hecho por la clase dominante de este país, que además de La Perla, de Campo de Mayo, de la ESMA, tenía centros clandestinos de detención en las fábricas.
En las empresas de Techín había centro clandestino de detención. En la Ford había centro clandestino de detención. En la Mercedes-Benz había centro clandestino de detención. ¿Y a quiénes detenían? A los obreros, a los dirigentes de las comisiones internas, a los delegados de base que les molestaban. Ahí los torturaban, los asesinaban. Las principales fábricas de Argentina. Toda la clase dominante en Argentina hizo el golpe. En uno de los hechos muy siniestros, a la esposa de un banquero, a Lidia Papaleo de Graiber, la hermana de un dirigente del peronismo de la provincia de Buenos Aires, a Lidia Papaleo de Graiber, bueno, la torturaron hasta que entrega papel prensa. Es decir, se queda Clarín y La Nación con la empresa que hacía papel de diario en Argentina, ¿no? Por eso Clarín, papel prensa, ¿no? Clarín y La Nación siguen teniendo la planta papel prensa, ¿no? Se lo quedaron los militares mientras torturaban, obligaron a firmar para que le den la empresa Clarín. O sea, desde las empresas periodísticas hasta la siderúrgica, extranjeras multinacionales, nativas, todas fueron la dictadura. Y la dictadura las premió, les estatizó la deuda privada. Deuda que tenían las empresas, 23.000 millones de dólares, se las transfirieron a ustedes, a mí. La deuda externa que tuvo ese crecimiento mortal fue porque los famosos liberales estatizaron la deuda. Los antiestados nos estatizan la deuda y realizan esa máxima del capitalismo de privatización de las ganancias y socialización de las pérdidas, ¿no? Como iban a perder ellos, se lo transfiero a toda la población. Bueno, y nos dejó la dictadura, la herencia, 43.000 palos verdes, con los que estamos lidiando desde entonces. Bueno, entonces, yo creo que hay que al menos tomar dimensión, saberlo, saber de lo que hablan y transmitir de lo que hablan, ¿no? Y explicarlo a esos pibes que votaron a Milei, que votaron a Villarruel, que defiende esto, defiende a esa gente, estaba en el cuaderno de chocolate. No es como dice ella, un militar que había sido asesinado en el interregno mientras la AAA tiraba bombas, quiere decir, por otro lado, y había represión ilegal, tortura, y eso ya existía en el tercer gobierno peronista, con la Alianza Anticomunista Argentina, que mata nada más y nada menos que 1.500 personas. No es eso, sino que a que era de la dictadura, vos estabas en el cuaderno. Explicá qué hacías en el cuaderno de chocolate. Explicá qué hacías en el cuaderno de chocolate. ¿Qué hacías organizando las visitas a Videla? ¿Qué hacías con Beto Cosani, uno también de los torturadores más siniestros? Que se lo torturó a Papaleo, lo escuché el otro día en la tele comentar, ¿no? También uno de los más siniestros. Entonces, digamos, a esos pibes hay que discutirle por lo económico, por lo antidemocrático, porque quiere liquidar los derechos de las mujeres, por el carácter profundamente de defensa del patriarcado que tienen. Hay que discutir con los votantes de Grabois si van a ser consecuentes con sus ideas o van a asumir la filosofía de la resignación. El spot de Juan Grabois en Las PASO decía: no nos vamos a resignar, no nos resignemos a este país, a esto, no nos resignemos a Massa. Bueno, ahora se va a resignar a Massa. El que lo votó no queriendo resignarse a Massa, discutamos, que no se resigne, que sea consecuente con sus ideas. Que si es consecuente con sus ideas, de su agenda está más cerca el Frente de Izquierda que Massa. Ahora, si lo van a convencer de vuelta que se resigne, bueno, seguí, entonces me verseaste las pasos. Vos estás por resignarte, por votar a cualquiera. Entonces, decirle a Massa que se retire, que vote a Bullrich y ahí seguro le ganan a Milei. ¿Está bien? Porque es probable, digo, en una segunda vuelta, en un balotaje, la mayoría de los votos de Bullrich probablemente vayan a Milei, no a Massa. O sea que Massa llegar para después perder con Milei. Si de verdad quieren ganarle a Milei por esa vía, el mal menor, voten todos a Bullrich. Entonces los peronistas votan a Bullrich, Bullrich vota a Bullrich, perdió Milei, ya está. ¿Se entiende la lógica? Si es esa la lógica, para mí sería una lógica, lo estoy diciendo por el absurdo, pero es absurdo también lo que nos dicen a nosotros, que hay que votar uno de derecha, para que no venga la derecha, vota a derecha. Bueno, no, votar a izquierda, y después lucharemos, contra el que sea. Si es contra Massa, contra Milei, contra Patricia Bullrich, contra Patricia Bullrich, para superar esta espiral de decadencia. Porque, a ver, supongamos lo otro, gana Massa, ¿y qué va a hacer Massa con un parlamento de derecha? ¿Se va a adecuar a ese parlamento de derecha? Ya en la campaña dice que él se tiene que parecer más al 2015 que a lo que hizo en Las PASO. ¿Qué decía Massa en el 2015? El otro día estábamos viendo el debate con Nico. En el 2015 no era obligatorio, no fue Scioli, estaba Macri, Nico y
Margarita Stolbizer. Y entonces, Nico ahí tuvo una de las mejores frases del debate, es cuando Massa decía, y hacía propaganda, los spots, eran un helicóptero de combate y cayendo las Fuerzas Armadas, los milicos en los barrios populares, ¿no? Entonces Nico le hizo dos chicanas muy buenas a Massa. Una le dice, los narcos no hay que buscarlos en los barrios populares, hay que buscarlos en Nordelta, ¿no? Y esa frase después vi que la repitió mucha gente, pero se la tiramos nosotros ahí en el debate. Y después le hizo otro porque la otra gran campaña de Massa era contra el ausentismo docente, ¿no? Entonces Nico agarró y le mostró, y Massa hizo campaña diciendo que había que descontarle a los docentes que hagan paro. Y entonces Nico le dijo, bueno, ¿cuánto hay que descontarte a vos? Que a la Cámara de Diputados faltaste un día, 2 días, 3 días, etc. Massa, silencio por ahí. Bueno, a ese Massa dice que en su campaña están discutiendo si tiene que parecer a ese Massa, decide derechizarse, su espíritu real de cuando entró a militar en la UCD, no su pequeño disfraz ahora de coquetear, que es un poco centroizquierdista, para que no se le vayan para tratar de contener los votos de Grabois. Bueno, entonces, digo, tenemos un debate ahí con la gente que no fue a votar, con los que han votado otras fuerzas de izquierda, a Libres del Sur, para que, insisto, no es secundario si la izquierda obtiene una mejor elección en esta vuelta. Si tenemos una mejor elección, estaremos mejor para la resistencia. Si no va peor, estaremos peor para la resistencia. Eso es simplemente lo que estamos tratando de transmitir. Ligado a esto otro. Lejos de cualquier resignación, nosotros apostamos a que la fuerza de la movilización se va a desatar. ¿Podrá empezar como resistencia un ataque de ellos? Puede ser. Pero sabemos que la movilización en la historia argentina ha sido desequilibrante y es lo que ha cambiado la historia. A ver, ¿por qué pasó, disculpen, termino con esto, por qué pasó el peronismo de ser el peronismo menemista a ser el peronismo kirchnerista? ¿Por qué tuvieron que cambiar lo que decían? Porque hubo el 2001, porque hubo una rebelión popular en diciembre del 2001 y tuvieron que cambiar el lenguaje, los signos de lo que hablaban. Lo que puso a la defensiva al discurso neoliberal fue la rebelión popular. ¿Por qué Macri no religió? Porque hubo una rebelión en diciembre de 2017. ¿Por qué la dictadura de Onganía en el 66 no se pudo imponer? Porque hubo el Cordobazo. Cada momento clave de la historia nacional fue gracias a la irrupción de las masas. Y para eso nos tenemos que preparar nosotros. Para una nueva irrupción del movimiento de masas. Será contra un gobierno, será contra otro. Pero en esa mecánica tenemos que estar pensando y sacar esas lecciones de nuestra historia. ¿Para resistir? No. Para prepararnos para lograr un cambio, para lograr un gobierno de las y los trabajadores y para plantearnos una salida socialista a la crisis nacional. Es decir, para que las y los trabajadores, como decía Marx de la Comuna de París, tomen el cielo por asalto. Bueno, ese es el objetivo con el que nosotros damos, insisto, las batallas de corto plazo, pensando en el mediano plazo, y más allá del mediano plazo no se puede pensar en Argentina, ¿no? Bueno, muchas gracias, compañeros. Bueno, escucho las preguntas, comentarios, intervenciones, sugerencias. Adelante. Sí, de cara a un posible gobierno de Milei o de una fuerza derechosa, en tema de relaciones internacionales, ¿cómo deberíamos afrontar la lucha? Y depende de lo que haga, porque ahí Milei ha dicho muchas cosas que la burguesía está muy nerviosa. Porque ha dicho cosas que no quieren mucho que pasen. Milei ha dicho, ahora probablemente se va a desdecir, como de muchas otras cosas que dijo, que es, no voy a tener relaciones con China en ningún momento. Bueno, ¿quién le vende a China? Yo les pregunto, ¿quién le vende a China? No, nosotros no, ¿quién en particular? ¿Quién le vende a China? En nuestro país, ¿quién le vende a China? Los capitales del campo. El agronegocio, o sea, los grandes terratenientes, la cerealera, los grandes exportadores. Bueno, ustedes saben, cuando le habla a Milei se pone medio loco, ¿no? Porque es el mercado. No es que vos no le vendés la soja a China y tenés un montón de países a los que le podés vender la soja. Se acabó la soja. Entonces dicen, no, vos estás loco con lo que querés hacer. Otro tema, Brasil, Mercosur. Dice, voy a romper el Mercosur.
sí, sobre la cabeza de las automotrices que viven del Mercosur. O sea, el Mercosur no es un negocio, es un gran negocio de las automotrices que hay a uno y otro lado de la frontera. No es la Federación Socialista del Mercosur. No tiene nada que ver con la Federación Socialista. Es un gran negocio para ciertas áreas de la economía y de cierto proteccionismo para la industria. Bueno, lo miran y le dicen, este tipo que dice, de qué habla. Entonces, otro dice, bueno, lo vamos a rodear, lo vamos a hacer entrar. Pero lo que el tipo va a hacer no se sabe. Y va a depender mucho también de qué pase en Estados Unidos. Porque Milei es un hombre de Trump. Trump puede ganar o puede perder la elección o puede no presentarse si le impugnan la candidatura porque está acusado de haber intentado un golpe de Estado. Entonces, puede que sea o no, puede ganar o puede perder con Biden. La embajada norteamericana en esta ocasión no juega mucho con Milei, porque Milei es de Trump, no es de Biden. Si en noviembre del año que viene gana Trump, bueno, cambia, pasa a tener un aliado central Milei. Entonces será un ariete de la política exterior de la potencia norteamericana, como fue Bolsonaro. Bolsonaro, entre otras cosas, también pierde peso porque pierde Trump. O sea, pasa a ser alguien desajustado, ¿se entiende? Entonces, la política de nuestros países, lamentablemente, está muy contorneada por, en las clases dominantes, por la política que tiene los Estados Unidos, ¿no? Entonces juegan para acá o para allá en función de cómo Estados Unidos va. Y va a depender mucho de eso, ¿no? Mucho de eso. Entonces, hay más interrogantes, que certezas de lo que eso va a ser. Y bueno, nosotros lo hacemos obviamente de una definición, de que discutimos el sometimiento a los Estados Unidos, pero nosotros tenemos una visión no positiva de China, el rival emergente de los Estados Unidos. Para nosotros es una potencia imperialista emergente, para decirlo de alguna forma, y los órganos de multilateralidad que impone no es porque son órganos democráticos, etcétera, sino en función de sus propios negocios, y tiene a veces relaciones muy perversas con muchos estados con los cuales tiene negocios. Ahora es un escenario, donde no es monocorde, sino que pasa un poco de todo. Por eso, cuando nos dicen, che, si no pagan la deuda, los van a invadir, Ahora, Rusia está en guerra, tiene sanciones de todo tipo y sigue comerciando con un montón de países. Lo que sería mucho menos que es declarar un default con el FMI, nadie te dejaría de comprar ni hacer eso. No es que no traería conflicto, pero no lo que te dicen que podría ocurrir. Porque el mundo está mucho más abierto, porque pasa de todo. Por ejemplo, ahora África, hay un lío bárbaro, porque empezó toda una seguidilla de golpes de Estado antifranceses. Entonces, están surgiendo gobiernos que cuestionan. Lo echaron al embajador francés de Níger el otro día, y Francia dice que va a invadir y no puede invadir. Bueno, hay un lío bárbaro, porque en esas repúblicas hay parte de los minerales que se llaman los minerales raros, que ahora, por ejemplo, y que son fundamentales para la economía de varios países. Por ejemplo, en Níger sale una parte muy importante del uranio con el cual se alimenta el sistema energético francés. Los franceses tenían tropas ahí metidas para preservar las minas de uranio, ¿quién se las queda? Y los yanquis, mientras los echan a los franceses, dicen, bueno, qué mal lo que pasó, pero negocian con una parte de los golpistas que opinan se los traen para ellos, y los rusos operan los rusos. Y los rusos no se sabe quién, porque ahí operaba el grupo Wagner y ahora Putin se lo cargó aparentemente al que fue el grupo Wagner. Todo el mundo es un lío. Quiero decir con eso que está todo más abierto, que hay más contradicciones y que es en ese terreno que hay que ver cómo actuar, cómo intervenir, ¿no? Yo te diría que hay más interrogantes que certezas. En realidad, como pasa con todo con Milei, pero en particular en la cuestión, porque ha dicho cosas que la clase dominante opina que son delirantes para su plan, ¿no? Y Bullrich tiene problemas hasta dónde lo sigo, hasta dónde no, qué puedo decir que no. Así que bueno, hay que esperar y ver en el terreno de los alineamientos internacionales que finalmente lleva. Insisto, donde quien gane la elección norteamericana va a ser un factor muy, muy importante, muy relevante. No sé si te respondo más o menos, Sí. o si tenías algún interrogante más particular de esto de la política internacional. Bueno, Yo tengo un par de preguntas. adelante. Respecto a los derechos de las disidencias o de las mujeres, ¿usted ve la posibilidad de que un posible gobierno de Milei
intente derogar leyes como las del matrimonio igualitario o el aborto similares, y qué deberíamos hacer en esos casos nosotros. Sí, la posibilidad existe. Que lo haga o no dependerá de la capacidad de movilización y organización. Posible es todo. En Estados Unidos liquidaron el derecho al aborto por una resolución de la Corte Suprema. Lograr el sector, como en Estados Unidos el derecho al aborto no fue producto de una ley, sino de una acordada de la Corte Suprema, el derecho al aborto en todos los estados. En realidad subsiste en muchos estados, pero permite que cada estado legisle sobre el aborto. Los conservadores norteamericanos desde hace varios años se enfocaron en ganar las legislaturas estaduales y entonces imponer, como se sería acá las provincias, ¿no? La legislatura de cada provincia, entonces imponer en cada provincia leyes que prohíben o dificultan mucho el aborto. Entonces hay estados donde el aborto es como acá, legal ahora, y estados donde no podés abortar. Siempre fue una gran disputa con los sectores conservadores en Estados Unidos. Entonces lograron mayoría en la Corte resolvió que decida cada estado. Entonces muchos estados empezaron a regir las leyes antiaborto, ¿no? Entonces hay una ofensiva antiderechos. En Brasil habían puesto una ministra de Educación que decía que estableció que las nenas tenían que ser rosas y los nenes celeste y que no había otra cosa. Pero eso era verdad, lo decía la ministra de Educación de Bolsonaro. Bueno, la gente lo enfrentó. Trataron de imponer una resolución en las aulas. No trataron de imponerla. Votaron que se llamaba Aula sin Política, donde si los docentes hablaban de algún comentario de la realidad nacional, etc., los estudiantes tenían un teléfono para denunciarlos y se sancionaba a los docentes. O si pensaban que era muy ideológico, ¿no? Eso ya empieza a pasar, que padres de pibes fachos empiezan a decir, no, empiezan a agredir a los docentes cuando hacen comentarios, por ejemplo, critica a Milei y el padre votó a Milei, y entonces, bueno. Puede pasar. Siempre que hay que hacer, yo lo dije al principio, no como una cosa retórica, sino porque lo creo en serio, estado de alerta y movilización en todos los terrenos de la lucha, en los terrenos de la diversidad y en el terreno del movimiento de mujeres, estado de alerta y movilización. No tomarse a la ligera, porque hay una ofensiva conservadora que tiene distintas expresiones. La de Milei es una, pero no es solo Milei. Ahora, eso tiene contradicciones, tiene un montón de contradicciones. Una cosa es que lo quiera hacer, una cosa es saber, y otra que pueda, porque se le puede volver el tiro de la culata, porque en Argentina no es fácil, pues pueden reactivar por 1000 el movimiento de mujeres si tratan de hacerlo. O sea, que lo que se activó para conquistar la ley, se active por 100 para preservar la ley. Y rodearles el Congreso y desatarse una crisis política de envergadura, puede ser el entierro de un gobierno hacer eso, y el entierro electoral también por querer hacer eso. Eso no quiere decir que en lo inmediato el sector más patriarcal, más machista, no levante cabeza en la vida cotidiana, envalentonado por los votos que saca Milei. Pero bueno, eso hay que reaccionar, hay que estar listos, pelearla, debatir. Yo creo que en todos los terrenos hay que prepararse de esa forma, porque hay el sistema político está girando hacia el conservadurismo y el ataque a los derechos en todos los terrenos. Pero frente a eso hay que prepararse para enfrentarlo. No hay otro consejo o planteo que se pueda hacer. Miren, si hay pasividad, dejen de tener pasividad, porque hay que prepararse para organizarse y luchar, y las cosas, la lucha las consigue, y sin lucha te pasan por encima. Toda la retracción en la vida privada de estos años, todo bien, pero olvídate, va a haber que salir a las calles. No lo dije, insisto, alguno lo pudo tomar, bueno, lo dijo retóricamente, me compre zapatillas para ir a correr. No, vayan a comprarse zapatillas de verdad. O como sea, porque va a haber que pelearla. Y si no se pelea, si la gente acepta pasivamente las imposiciones, nos pasarán por arriba. Yo no creo que sea así. Yo creo que en la juventud, por ejemplo, me parece que el sector de derecha está más activo, que logró una ventaja sobre el sector combativo, que es que está mucho más presente en las redes, y logra un activismo digital mucho más persistente, presente y ofensivo que la izquierda, y que toda la gente que es solidaria, combativa, igualitaria, los ve pasar y no los deja actuar, y no está en movimiento. Ahora, ante un ataque eso puede cambiar. Digo, así como antes estaba la ofensiva la marea verde y los machirulos cabeza abajo, está bien,
soportando hasta cuando levantaban cabeza de nuevo. Ahora eso lo están tratando de dar vuelta en el terreno de izquierda-derecha, en un montón de terrenos. Bueno, eso hay que peleárselo. Y yo otra cosa que les quería decir, sobre todo a quienes más son de la cultura digital, ¿está bien? Son más siglo XXI, no siglo XX como yo, que junto con las peleas siglo XX, es decir, las asambleas, reuniones, etcétera, que hacemos públicas, está la pelea en el terreno digital. Y eso yo insto sobre todo a la creatividad que ustedes tengan para dar esa pelea, a discutir los argumentos, a meterse en los foros. Cada vez que nosotros posteamos algo, cualquiera de los referentes de izquierda, ¿no? Tenemos 100, 150 comentarios de tipo de derecha. O subimos videos, o en todas las redes, ¿no? En Twitter, en Instagram, TikTok. Nos ataca la derecha. Bueno, no hay muchos de izquierda atacando a los tipos de derecha. ¿Se entiende? Que atacando bien, nosotros debatimos argumentos. No digo insultarnos, no digo como hacen ellos. Zurdo de mierda, ¿está bien? No digo ponerle derechoso de mierda. No digo copiar lo malo que tienen ellos, lo negativo. Yo digo lo que tienen positivo, aunque algunos son troles y otros no, y otros son tipos que discuten. Yo creo que hay que darle batalla, primero defendiendo los sitios nuestros, ¿no? Contestando los argumentos, un montón de gente que vea que la pelea digital es un terreno de la pelea del siglo XXI también, como lo es la calle, las asambleas, etc. Entonces, dar esa pelea y mostrar más ofensiva a la gente que está por otra visión de la sociedad, antagónica a la que tienen ellos. ¿Por qué solo se escucha la voz de ellos? Porque están todo el día ahí, bueno, nosotros también hagámosla escuchar, lleguemos a más pibes. Ellos llegaron, usaron mucho mejor que nosotros TikTok, mucho mejor. Llegaron hasta el último rincón, pues se fue transformando en una red que más gente ve. Y bueno, y tenemos que ganarles también en ese terreno. Yo no tengo problema en ver las debilidades que hemos tenido, y eso ha sido una debilidad. Nosotros, y ojo, estoy diciendo, nosotros hemos sido siempre la fuerza de izquierda que fue más pionera en ese terreno, que había ganado ventaja sobre todo la izquierda de Facebook, en todo. Ustedes ven los políticos, los dirigentes políticos, el uso de redes, llevan la estadística, estamos terceros nosotros, ¿no? Dentro de las fuerzas políticas. Pero estamos muy por detrás de los tipos. O sea, yo podría decir, estamos primero en la izquierda, bueno, eso es la nada. O sea, nosotros tenemos muchos videos con muchas reproducciones, de 1 millón y pico de personas que llegás. La renuncia de Ale Vilca en la constituyente Eugenia la vieron 1.200.000 personas. Bueno, un hecho, la intervención de Miriam el otro día en la red de alquileres, el debate de ley de alquileres se explotó por todos lados, lo vio todo el mundo y se vio identificado. Bueno, cada tanto intervenciones nuestras son bien vistas. Pero eso no tenemos todavía un activismo digital matador que pegue. Y no es solo, digo, difundiendo videos que están, que eso Milei lo hizo mucho, de la televisión a las redes. O sea, el poder mediático, en este artículo que yo les dije de Escribano, léanlo hoy de La Nación, digo, leer a un conservador como Escribano es importante, es un tipo extremadamente reaccionario que le dijo a Kirchner que usted no va a durar ni unos meses, bueno, si no hace mi pliego, le fue con el famoso pliego. Escribano da los datos del tiempo que estuvo en televisión Milei del 2018 a la fecha. Es impresionante. La cantidad de segundos que tuvo, más que cualquiera, o sea que se ve como fue hecho desde arriba, ¿no? Pero eso lo multiplicó con tipos que le hacían las redes. Entonces, o sea que le recortaban cosas, las difundían y los pibes decían, que viene el Perú. ¿Está bien? Bueno, eso es parte de lo que tenemos que hacer, pero también la creatividad es ustedes con sus palabras, con su llegada, hacerse de influencia de izquierda en el buen sentido, en el sentido de lograr que lo que dicen llegue, penetre, llegue a más gente. Bueno, esa es también una tarea que está planteada de una forma de la pelea y la disputa. La calle, lo digital, en todos los terrenos tenemos que dar la pelea. Yo creo que ahí estamos todavía en la defensiva, hacemos, deshacemos, pero no tenemos una práctica consistente en dar esa batalla contra los tipos de derecha. Y me parece que tenemos que darla. Aprovecho, digo, esta pregunta tuya que va a otra cosa, pero para decir que hay también, porque hay que tratar de crear sentido común. Yo posteé, por ejemplo, estuve el otro día en Crónica, el día de la marcha en la legislatura, y subí el pedacito que hablo de que es el genocidio, parte de lo que comentaba acá, lo subí a Instagram, ¿no? Bueno, tiene ya va a 90.000 vistas orgánicas, que es mucho para... No tengo muchos seguidores en Instagram, tengo 16.000 nomás,
Pero para la cantidad de seguidores que tengo yo es una llegada orgánica mucha, no con pauta. O sea, Facebook y Instagram se puede poner pauta, TikTok no. No, sin pauta. Pero, no sé, como 800 comentarios. Bueno, gran parte de los comentarios son fachos, que me salen a pelear. Algunos me salen a defender de la gente. Pero un montón de fachos que se meten a defender, que está bien, masacrar a los terroristas, eran terroristas, matémoslo, ta. Bueno, ellos están ahí, no dejan pasar, porque podría decir, no hablan a favor de Milei, salen a saltarnos a la yugular a nosotros que estamos explicando lo que pasó. Sencillamente, estamos desbaratando los argumentos de ellos con los que tratan de instalar desde una teoría de los dos demonios hasta la legitimidad social de un indulto. Bueno, eso hay que atacárselos. Yo no sé si ustedes cuando lo ven y dicen, che, no puede ser que esto oprime, le voy a contestar. Bueno, tomarse unos minutos y contestar, está bien, es para crear sentido común. En eso no tenemos que ser más vagoneta los de izquierda que los de derecha que están ahí. Yo sé que tienen bot y tienen cosas que lo hacen automático, pero tiene gente que también lo hace. Puede ser porque trabajan más en sistemas y todo, pero me parece que no es solo eso. Ellos están más convencidos que nosotros de la militancia digital. Y nosotros todavía no estamos convencidos de la militancia digital. Somos, insisto, todavía más sensibilidad siglo XX que XXI, en un aspecto. Y tenemos que combinar las dos cosas, sería un error, solo militancia digital sin militancia en las calles, está mal. No fui a la asamblea porque me quedé haciendo video de TikTok. No, ¿cómo vas a hacer eso? ¿No? Perdí la asamblea porque me quedé haciendo un video de TikTok. No. Perdimos la asamblea de Suteba porque estaba contestando en la asamblea que en la Facultad Humanidades. No, compañero, no. Las asambleas se va, se prepara, se ganan, se debate, se da la pelea en ese terreno. Muy bien. Y después lo subimos a las redes. Claro, después la asamblea la subimos a las redes, la peleamos, etc. Pero esa pelea digital también hay que hacerla, y entonces yo aspiro a que tengamos 1000, 2000, 3000, sobre todo jóvenes, compañeros habituados a la vida digital. ¿No? Para mí es un aprendizaje cultural que no es mi sensibilidad, pero a los compañeros que sí es su sensibilidad, que lo hacen habitualmente en la vida, donde la vida social pasan parte por este terreno, lo hagan y den la pelea políticamente, que es donde damos la pelea para construir los sentidos comunes también. Es un lugar de la batalla y démoslo más, y yo estoy seguro que muchos compañeros y compañeras van a poder explicar todo mucho mejor a sus pares de los colegios, de la facultad, de las escuelas, de lo que lo puedo explicar yo. O algunas cosas que podamos decir los referentes, que les sirvan a ustedes y que les parezca, che, esto está bien explicado, esto llega bien, esto no se sabe, y podamos lograr que lo que hoy esté pasivo esté activo. La mayoría de la juventud no es facha. Hay una parte que es facha, y hay una parte que han construido una ideología de derecha en un sector. No lo disminuyo, pero no es la mayoría. Pero la otra mayoría no está activada discutiéndole a ese sector. No está a la ofensiva contra ese sector. No le discute argumento por argumento, cosa que dice por cosa que dice. Y se informa, y se arma de argumentos, y busca, y ve videos, y ve cosas hasta decir, le gané la discusión. Y nosotros tenemos que hacer eso por parte de la pelea. Ganarle la discusión. Sí. Hay gente con un pensamiento más independiente también, que termina formando un poco su opinión porque ve comentarios justamente de fachos en videos, y lee eso y se queda con lo primero que leyó y dice, bueno, no es cierto. Y si no hay gente que le responda y que lo contradiga justamente, se quedan con la primera Así es. Tengo total acuerdo con vos. Por eso hay que contestarle para que tengas otra impresión y por lo menos piense entre el y con el argumento. Tengo dos preocupaciones, por así decirlo, dos consultas. Creo que después ya está. Es respecto a lo que usted mencionó, de que es poco probable de que Milei genere una fuerza de esto. Mi consulta es respecto a qué clase de fuerza usted se refiere. O sea, una fuerza así de choque contra el pueblo o... No, a ver, yo discutía en el sentido que dicen Milei es fascista. Bueno, primero, ¿qué quiere decir que fascista? En el sentido que lo entendemos como concepto político el fascismo. No es solamente el régimen que tuvo Mussolini en la Italia de la década de los 20, los 30, hasta que es derrocado en la Segunda Guerra Mundial, sino que es un tipo de régimen político donde las clases dominantes organizan grupos de choque sobre el movimiento obrero, donde en la misma tipología metemos al nazismo alemán, el falangismo de Franco y otros movimientos de ese tipo
donde se moviliza un sector de la sociedad en contra de los sectores populares. Y es un grupo de choque armado, paramilitar, o que se hace del propio aparato de Estado. Bueno, acá lo vivimos en formas de dictaduras militares, donde ese papel lo jugaba el aparato represivo del Estado, ¿no? Como decíamos, haciendo campos de concentración, desapareciendo a la gente, persiguiendo, etc. Bueno, o sea, no siguiendo los lineamientos de la democracia capitalista. O sea, imponiendo un nuevo tipo de régimen político, ¿no? Mussolini empezó con un régimen que llevó a una elección, Hitler también, pero después cambiaron el régimen político. O sea, prohibieron a los comunistas, los persiguieron, a los socialistas también, liquidaron a los locales, los ilegalizaron. Uno hizo el Tercer Reich y otro la República Corporativa del Trabajo, que tanto admiraba el coronel Perón, como modelo de república corporativa, sin ser Perón facho, en el sentido de ese régimen, dio derecho a los trabajadores, al revés de Mussolini que se lo sacó, pero en la fisonomía tenía cosas que admiraba. Fue agregado militar en Italia y aprendió y lo vio, y tenía sobre todo el tutelaje del movimiento de masa, ¿no? Entonces eso era algo que le resultaba admirable. Y eso no lo hemos visto. O sea, los movimientos de extrema derecha que estamos viendo se mantienen como una extrema derecha autoritaria dentro del régimen de la democracia capitalista. Un poco más autoritaria, más restrictiva, menos restrictiva. No han modificado aún eso. ¿Por qué? Probablemente porque no han tenido necesidad. Porque no es que tenían la revolución del otro lado y tenían que aplastarla. En general, para entender cuándo surge el fascismo, para aplastar la revolución. Si no hay revolución, tratan de manejarse con esto, que te dejan hablar, bueno, presentate elecciones, está bien. Si hay el peligro de la revolución, te tratan de aplastar y o triunfa la revolución o la contrarrevolución. Esa es la lógica que vemos. Entonces, hasta ahora no lo han hecho porque no han tenido, a mi entender, pero esto es materia de análisis, debate, etcétera, no han tenido una fuerza suficiente para aplastar. Porque podríamos hacer la pregunta de este modo, y es, ¿por qué la clase dominante tuvo que hacer un genocidio en Argentina? Si querés lo preguntamos así, porque golpes después del 30 hubo muchos. O sea, en Argentina existía el partido militar y un golpe de Estado tras de otro a lo largo de gran parte del siglo XX. Pero ninguno de esos golpes había hecho un genocidio. O sea, que los militares estén en el poder y den un golpe dictatorial, por ejemplo, la de Onganía, que prohibió los partidos políticos. Incluso la dictadura de Videla no prohíbe los partidos, prohíbe algunos y suspende a la mayoría. Desde ese punto de vista formal era menos que la de Onganía. La de Onganía era una represión tipo Patricia Bullrich. No era una represión como la que vamos a ver después. ¿Y por qué Videla fue distinto que Onganía? Porque Videla tenía que disciplinar una fuerza infinitamente mayor que la de Onganía. Hicieron un genocidio para disciplinar a la clase trabajadora y bajarle los salarios a la mitad, como hizo el plan Martínez de Oz. Para imponer una determinada política económica hicieron el genocidio. Entonces, ¿necesitarán de una fuerza de ese tipo? No sabemos. ¿Se animarán? ¿Tendrán la fuerza para hacerlo? Veremos. ¿Se entiende? Yo digo, hoy por hoy, ¿lo es? No. Milei te dice, no, yo quiero mantener la democracia parlamentaria, bla, bla. Dice eso. ¿Irá a otra cosa? No depende solo de lo que quiera, depende también que pueda, depende que lo acompañe. Acá la clase dominante tiene muchas dudas de hasta dónde ir, hasta dónde no. No porque no tengan instintos, porque sean humanitarios o humanistas, o hayan aprendido nunca más y todo. No es por eso. Es porque no saben dónde empieza y no saben dónde termina, en el sentido que eso puede desatar una fuerza del otro lado que los pasa por encima. Entonces, eso está, yo por eso digo que está abierto. Independientemente de lo que quiera. A lo mejor a Villarruel le pregunta, ¿a vos te gustaría otra dictadura? La intimidad, no en un canal de televisión. Y dice, sí, me gustaría. Ahora, que le guste no quiere decir que lo pueda hacer, ¿se entiende? Porque hay una gran parte de la sociedad que no está de acuerdo con eso y vos se lo tenés que imponer. Lo mismo que decías antes de la quita de derechos. Vos podés querer quitar el derecho al aborto, pero tenés un montón de gente, de mujeres, la mayoría de la población que no quiere que le saquen el derecho al aborto y una gran parte de hombres que estamos de acuerdo en que no le saquen el derecho al aborto. Lo mismo, podés querer sacar el matrimonio igualitario, pero tenés una gran parte de la población que opina que eso sería aberrante, sacar el matrimonio igualitario. No está de acuerdo en la discriminación por identidad sexual. Bueno, entonces ahí se va a jugar en la pelea, en la disputa.
Yo, insisto, Macri también quería hacer mucho más de lo que hizo. Pero Macri se tuvo que cuidar, hacer esto, hasta ahí fue. Cuando gana la elección de octubre de 2017, vuelvan a ver el discurso que hace Macri, es vamos por todo. Ganamos el 2017, vamos por la reforma laboral, vamos por la tributaria, vamos por todo. Empezó por la jubilatoria y cuando después de diciembre hizo la apertura de sesiones el 1 de marzo del 2018, después de diciembre del 2017, era ausente, era otro. Bueno, estemos todos unidos, todos juntos. Tenía tanto miedo que como le habían dicho que se hacía una marcha el 8 de marzo, que lo iban a insultar en todos los idiomas, dijo, abramos el debate del derecho al aborto. Mauricio Macri. ¿Se entiende? O sea, depende de la fuerza que tenés del otro lado. Después de diciembre de 2017, Macri no fue Macri. Empezó la debacle de Macri. Se le olvidó el afán reformista, le cortaron el chorro, fue al FMI. Para ganar la elección del 2017 hizo lo que ellos llaman plan platita, crédito, lo mismo que ahora está haciendo Massa. Bueno, es eso. Entonces, la preocupación es válida. La realidad es que depende de la capacidad de lucha, de organización y de decisión de la población de no permitir eso. Ahora, a lo mejor ellos no necesitan. Menem hizo el plan neoliberal con método democrático burgueses. No necesitó fascismo para hacerlo. Y fue mucho más allá que la dictadura. La dictadura, cuando también desapareció y todo, no pudo hacer lo que hizo Menem. De entregar todo. Y Menem lo hizo porque contando con el control de los sindicatos y la amenaza de la inflación. Entonces, los procesos históricos hay que verlo en cada momento cómo se da. Y una más querías hacer. Sí, no, te quería consultar respecto a cuando estamos en estado de alerta y movilización, o sea, lo que nos pedís que Sí. salgamos a las calles, ¿qué pasa en el caso de que alguno de nosotros, o que de repente haya alguien que de la nada, que parezca que está de nuestro lado, actúa de forma violenta, si se quiere, con algún transeúnte u otra persona? ¿Nosotros tendríamos que pararlo o Y depende de la nosotros, circunstancia. porque por ahí para la opinión pública eso nos hace quedar mal a nosotros, como No. puede pasar en el caso de Lidia Lemoyne, que No. supuestamente le Ah, la que tiraron le tiene- que lo qué estén sé en el yo, ojo. no sé. Nosotros no paremos nunca a nadie. Después, digamos, lo que nos parece que hay que hacer, ¿no? En eso no hay una norma. Depende. Yo no sé quién fue, ni por qué lo hizo, ni nada. No tengo la menor idea. O sea, no sé las... O sea, pues, tranquilamente puede ser falso, no lo sé. Yo Bueno, le tiro no esas sé, situaciones. la verdad, no sé cómo fue los hechos de eso que denuncia Lemoyne, si pasó, si se hizo tirar el queroseno o no. No tengo idea cómo fue ese hecho. Yo digo, puede pasar que sí, puede pasar que no, puede pasar que sea fake news. No, la verdad no lo sé el hecho. Si lo inventaron o no lo descarto por cómo son, por cómo son. Pero depende de cada movilización. Hay movilizaciones que hay que pelearla más y hay que ser más combativa, movilizaciones no conviene.